Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Para alegrarse, el chileno Raúl Zurita ha sido galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Es el más importante galardón, reconocimiento de poesía en español y portugués. Según el fallo del jurado hecho público este martes, la presidenta del Patrimonio Nacional de España, Llanos Castellanos, ha dado a conocer el fallo del premio dotado en casi 40 millones de pesos, pero marginal. El reconocimiento que significa la tradición de chilenos triunfando o siendo reconocidos en la poesía es una tradición tan larga que un poco todo nos hace muy felices, ¿no? Esto se produjo luego de una reunión telemática, como es todo hoy día, que ha mantenido el jurado allá en España y que ha reconocido la obra de Zurita como un ejemplo poético de sobreponerse al dolor. De esta manera, el autor de Canto a su amor desaparecido se convierte en el tercer escritor chileno en obtener este importante galardón, después de Gonzalo Rojas en la primera edición de 1992 y Nicanor Parra en 2001, para que nos vayamos ubicando en qué senda va Zurita. Además, Chile se transformó en el segundo país que más veces ha ganado el premio después de la propia España. Escuchemos sus declaraciones. Una noticia inesperada, de verdad inesperada. Generalmente se dice, no lo esperaba, pero yo no lo esperaba para nada, ¿me entiendes? Estaba tal en otra cosa, aquí en mi casa con mi mujer, escribiendo, haciendo clases. De hecho, estaba haciendo una clase online cuando me llamaron. Entonces fue una sorpresa, fue una linda sorpresa, pero una sorpresa total. Siempre el mundo hace adverso para la poesía, para la pintura, para todo lo que es la cultura. Y un mundo que es adverso, porque considera que es como una guinda sin mayor importancia, que pueden en un momento dado arreglar la torta, pero no es la torta, ¿me entiendes? En cambio nosotros, para quienes se nos va la vida en esto, eso es todo. A nosotros que se nos va la vida en esto, escucharlo de un poeta emociona. Y tiene una situación similar a la de Parra, no solamente por el premio. Es un hombre que viene del mundo de las matemáticas, Zurita, es un ingeniero. No es un profesor de lenguaje, no es el clásico hombre que viene, por así decirlo, del hemisferio de las letras solamente, que viene solamente del mundo del humanismo. Se hace esta división tan absurda de que son chiquititos, que yo soy bueno para leer, entonces soy malo para las matemáticas, soy bueno para las matemáticas, soy malo para la historia. Hombres completos. Parra, Zurita, ingenieros profundos, matemáticos secos y premios reconocidos en el mundo de poesía. Bueno, entonces un reconocimiento a este chileno completo, galardonado, un hombre, podría decir alguien, renacentista, completo, números, ideas, poesía y todo. Nos alegra muchísimo el premio a Zurita. Lo hacemos propio, aunque sea una patudez porque es de él, pero lo hacemos propio porque nos reconoce como país también. Vamos a la mesa de conversación, ¿qué le parece? Vamos. Bueno, y nos vamos a trasladar a conversar con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, que nos recibe, senador por Arica. José Miguel, muy buenas noches, gracias por recibirnos en su casa. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por recibirnos. ¿Qué le parece a usted lo de Zurita, estas cosas que nos unen, aunque alguien dice, ay, qué absurdo? Yo siempre he tenido mucho aprecio a Zurita y además, como usted ha dicho bien, este es un país de poetas y Raúl es el poeta, es uno de los grandes poetas chilenos, ¿no? Sí, pues, sí. Ciertamente, él se puede ubicar en esa playa de poetas que han hecho que Chile sea más un país de la poesía que de la novela. Tenemos grandes novelistas también, no cabe ninguna duda, ¿eh? Pero cierto, creo que lo que nos ha marcado mucho es la calidad de nuestros poetas. Yo estoy muy contento que Raúl haya obtenido en serio. ¿Usted es un hombre de poesía, un hombre de letras? Soy más un hombre, le confieso que soy más un hombre de novelas y de libros de prosa que de poesía, ¿no? No soy un especialista en poesía. He leído cosas, claro, La Vida Nueva, por ejemplo, he leído, Raúl, pero no soy un seguidor de la poesía, ¿no? Es difícil, la poesía no es fácil de entenderla, la poesía no es fácil, es un código particular. Tengo algunos libros aquí, en todos estos libros que tengo aquí, tengo algunos libros de los grandes poetas, pero es curioso, de los poetas que yo tengo, casi todos son chilenos aquí. Mire. Tengo Neruda, tengo Gabriela Mistral, tengo Pablo de Roca, Huidobro. Vicente Huidobro. Claro, Huidobro, Rojas,
hay un sinfín. Sí, un sinfín. Gonzalo Rojas también. Sí, Sí, pues, premio Príncipe de Asturias, premio Cervantes. Ningún país, es curioso, fíjese, países de América Latina y el Caribe, los americanos hay otros, creo que el único que tiene dos premios Nobel poetas somos nosotros, ¿no? Santa Lucía tiene 2 premios Nobel, pero no sé si tiene, no recuerdo en este momento si son poetas ambos, creo que no. Argentina tuvo casi 2 porque se lo negaron siempre a Borges, pero es una historia antigua. A Borges lo habían haber dado, por cierto, Claro. pero no lo hicieron. Exacto. Pero no es de poesía lo que vamos a hablar, a veces tan podría decir antipoesía, ¿no? Lo que a veces es mejor. Claro, a veces es mejor hablar de poesía. Claro, uno piensa que en un partido político hay mucha poesía, hay seguir un camino, un sueño, un horizonte, que a veces no se gana nunca una elección, pero hay mística. Pero a veces, en el último tiempo, se ha convertido en algo bien antipoeta. Vamos a recurrir a Parra, al extinto Parra, porque hay mucha discusión, mucha pelea, mucho roce. Usted, en definitiva, lo que he leído y lo leí esta mañana en el diario, me parece que usted ha renunciado de manera indeclinable a la vicepresidencia del Partido Socialista. ¿Por qué? Sí, pero mire, se ve más dramático de lo que es, porque yo en realidad esto se lo planteé yo a Álvaro Elizalde, personalmente, hace ya varios meses. Y se lo planteé, recuerdo perfectamente cuando yo publiqué en esos días, y todavía la tengo por ahí, me parece muy buena, un documento que escribimos con Mario Desbordes. Claro. Entonces diputado ahora y presidente de Renovación Nacional, ahora ministro, y me llamó la atención que en las discusiones que tuve, no estaba solamente si había gente que estaba de acuerdo con que yo hubiera escrito eso o no, cosa que es perfectamente válida, sino que por qué una persona que es vicepresidente del partido se hace un documento con el presidente de otro partido. ¿A quién representaba él? ¿Por qué lo hizo? Y yo dije, en realidad, mira, lo que le dije, mira, yo quiero dar mi opinión. Mi opinión es que en Chile debe haber un acuerdo nacional, lo necesitamos, y lo que hemos hecho nosotros es poner ahí cuáles serían las bases de un acuerdo nacional. Nos criticaron harto, pero a la semana todos empezaron a hablar de acuerdo nacional, pues, como pasa muchas veces en este país. ¿Y lo criticó Elizalde puntualmente? A lo mejor estoy mejor fuera de la mesa. Y algunos meses después le insistí, y hace 2 semanas atrás, más de 2 semanas, le insistí de nuevo. Y quedamos en que y siempre era conversemos, y nunca conversamos. Entonces por eso mandé una carta diciendo que ya estaba listo, se había terminado. A ver, déjeme ir por partes. ¿Las críticas a su documento en conjunto con Desbordes fue hecha por socialistas o por Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, puntualmente? No, Álvaro Elizalde no participó en esa discusión. La razón por la cual yo dije esto es decir, mire, pues, si hay gente que considera que yo no puedo hacer una cosa así, que estoy limitado para hacer eso porque soy dirigente del partido y debo representar al partido, yo no estoy de acuerdo, pero naturalmente tengo que asumirlo. Yo lo que entendí en su declaración de renuncia, ahora la entiendo distinta como la leí, lo percibí como un sentimiento de manos atadas, de no poder hacer nada. Es un sentimiento de manos atadas. Yo creo, por ejemplo, que cuando hay acusaciones constitucionales, uno es dueño de su propio juicio. Y esto, pues, siempre uno se siente atado. Yo he hecho lo que yo debí hacer, que dejar en claro, nunca he aceptado las presiones. Pero se plantea mucho eso. Y eso es poco de la tradición socialista. Porque lo que tiene diferente la tradición socialista, que es bueno y malo, es bueno y malo. Es bueno porque cada uno da su opinión. Y todos tenemos opiniones y generalmente intentamos fuertemente coincidir y muchas veces coincidimos. Es malo porque hay una cierta cuestión en que realmente hay confrontación, hay pelea, hay discusiones. Y eso es natural, pero lo que nunca debe pasar es que a uno le digan que en realidad no está, mejor que no hable, más bien que un vicepresidente tiene que estar siempre de acuerdo con la línea. Eso a mí no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Y eso se estaba dando, costaba disentir. Bueno, estaba dándose un tiempo. Y después hubo otro problema, yo también lo planteé ahí, y es que en realidad yo consideré que mi presencia en el Partido Socialista, en la directiva, uno a veces es pretencioso, ¿no? Pero en fin, iba a hacer iba a significar algo. Pero resulta que en los últimos meses, por ejemplo, hemos negociado una cantidad de acuerdos, y cosas así, o acuerdos o desacuerdos, o peleas o discusiones, reuniones, etcétera, a las cuales yo no he sido invitado a ninguna.
Entonces uno tiene que darse por aludido, porque si uno vive en un determinado lugar y no lo invitan, quiere decir que no quieren que esté ahí, ¿no? ¿Y usted cómo llegó ahí? Porque la conformación es de distintas listas, ¿no? Cuando se hacen las mesas. Sí, yo llegué en una lista junto con Álvaro Elizalde, en que fue elegido al Comité Central. Sigo perteneciendo al Comité Central, no he renunciado a eso. En la carta digo a la vicepresidencia, a la mesa y a la comisión política, pero eso es casi redundante porque en realidad yo era miembro de la comisión política y de la mesa por ser vicepresidente del partido. Ahora, interesante lo que se produce. Hay facciones en el Partido Socialista, guardando las proporciones totalmente distintas. No quiero comparar por ningún segundo para que nadie se confunda, pero justamente estoy leyendo un libro que acaba de salir sobre la Unidad Popular, y una de las cosas interesantes es ver lo que ocurría dentro de su propio partido en ese gobierno, que era muy difícil de maniobrar, y fue parte de los problemas del presidente Allende, que era militante de ese partido, guardando las proporciones. Pelea siempre han habido entre socialistas, Matías. O sea, fíjese, la historia de la fundación del partido es más compleja que esto, pero esto es lo que casi siempre se dice, ¿no? Resulta que don Carlos Dávila, que era socialista, era presidente de la República y en un momento determinado tuvo problemas con otros, no había partido todavía, ¿no? Y que se relegó a Isla de Pascua a don Marmaduke Gros y a don Eugenio Mate. Y de ahí volvieron los dos, algunos meses después, con la idea de que todos estos grupos socialistas que había tenían que formar un solo partido. Y formaron un solo partido, pero reteniendo cada grupo su propia identidad. Por lo tanto, el fraccionalismo que el comunismo condena siempre, los partidos comunistas, lo más feo que le puede decir a alguien. Porque son monolíticos y férreos los comunistas, a diferencia de ustedes. Usted lo ve todos los días. Pues. Yo ya lo dije hace un par de días atrás, cuando Hugo Gutiérrez hace unos días se metió en este lío con unos policías porque le pidieron documentos, ¿se acuerdan? Salió un video. ¿Cómo olvidarlo? Un video en el cual le quedaba bastante mal, en realidad, y las redes sociales le quedaba bastante mal. Pero si usted miraba las declaraciones de los dirigentes del Partido Comunista, todos se pusieron fuertemente del lado de él. Nadie lo criticó. En el caso nuestro no es así. Ahora, para bien o para mal, cuando uno dice algo, salen 3 o 4 que dicen cosas que hablan mal de él, está bien. Pero yo entonces, eso ya era un problema. Yo sí consideraba razonable que se dijera, tal vez un dirigente del partido tendría que dar la línea del partido. Me pareció, y por eso se lo planteé a Elizalde. Pero luego pasó que simplemente ya no aparecí más, nomás. Pues daba lo mismo que fuera o no fuera. Daba mi opinión, sí, pero era evidente que mi opinión no tenía ya ninguna razón de ser. Y la verdad es que yo tengo una cantidad de cosas que hacer. Y ya tengo bastante tiempo, ya tengo bastantes ganas de hacer cosas y no las voy a dejar de hacer porque para estar sentado en una silla en la cual no hago nada. Pues. Oye, interesante porque usted hablaba de la época de Marmaduke Gros, de don Carlos Dávila. Y yo cuando era más chico estaba en la época de la división absoluta entre Almeida y Núñez, que no se ponían de acuerdo cómo enfrentar a Pinochet. Bueno, siempre, usted tiene razón, siempre Altamirano con Allende, siempre divisiones muy difíciles. ¿Y ahora quiénes son los bloques? Porque se lo quiero preguntar en función de una eventual candidatura o precandidatura común del Partido Socialista. No, mire, yo diría que hay distintos grupos, no quiero identificar dirigentes y personas yo, pero ciertamente los dirigentes del partido se entienden bien entre ellos, pero cada uno tiene su subsector, ¿no? Y ustedes son los que se ven en las elecciones. No, el tercerismo, siempre hay. Tercerismo, etcétera, ¿no? Bueno, el sector que alguna vez fue el mío, se llamaba la Renovación, la Renovación Socialista. Sí. La verdad es que hoy día está bastante más fraccionado, entonces tampoco existe mucho, ¿no? Todavía existen muchos grupos, pero ninguno muy Ahora, ninguno general. Otros se han mantenido más, ¿no? Y usted dice, no quiero perder el tiempo, estoy con las manos... Usted mencionaba a Clodomiro Almeida. Sí, pues. Yo fui primero su ayudante, luego su profesor auxiliar en la Escuela de Ciencias Políticas. Y él siempre decía, recuerdo una vez que junto con Rodrigo Ambrosio, que era el secretario general del MAPU, yo era del MAPU también. Usted también. Le hablábamos de un militante, ¿no? Este fulano de tal que es tan bueno, no, decía, si él no es socialista, decía don Cloro. No es socialista.
Entonces finalmente alguien le dijo, pero claro que es socialista. A ver, dijo, ¿a qué fracción pertenece? En esa época se llamaban fracciones, después se llamaron tensiones, de tendencias, corrientes, etc. Pero la pregunta del obvio era, mire, si no pertenece a ninguna fracción, quiere decir que no es socialista. ¿Y José Miguel Insulza qué fracción, hablando de la terminología, don Cloro, pertenece hoy día? Yo entré al Partido Socialista Más cuando, tarde. el año 85. Claro. El año 85. O sea, tarde, sí, pero hace 35 años. Hay una cantidad de socialistas históricos que son menores que yo. Yo entré al Partido Socialista en el año 85 cuando el Partido Socialista estaba dividido. El Partido Socialista que se llamaba en ese momento de Almeida y el Partido Socialista de Núñez. Por supuesto. Mi gran amistad con don Clodomiro Almeida, al cual yo siempre creo que me siento casi un discípulo de él. Sin embargo, yo entré a lo que se llamaba el Partido Socialista de Núñez. El que estaba por una unidad con las fuerzas de centro. Claro, más centrista. Si lo pusiéramos en terminología demócrata cristiano, era más guatón que chascón, y es más o menos evidente. Exacto. Sí. Exacto. Sí, usted era más guatón que chascón en yo entré a terminología ese de sector precisamente porque yo venía del MAPU, digamos, sí. Y era partidario precisamente de integrar a la mayor parte de las fuerzas que habían sido MAPU, izquierdas cristianas, etcétera, al Partido Socialista. Y ese era el diseño en esa época de Carlos Altamirano, más que el de Clodomiro Almeida, por eso entró al Partido Socialista, por ese lado. Y ustedes necesitan... Llevo 35 años militando. Sí, pero ustedes necesitan aunar fuerzas porque van a tener que ir a primarias, porque van a tener que enfrentar, por ejemplo, a Nejadwe en una primaria eventualmente o en una primera vuelta, pero ese mundo de ustedes tiene que encontrar algo. Yo voy a apoyar lealmente al que el Partido Socialista decida como su candidato presidencial, pues, por cierto. Y yo no me he ido del partido ni me voy a ir por ningún motivo. Hoy día hasta me enojé con alguien que me preguntó si este es el primer paso para irme, cómo se le ocurre a esta altura de mi vida. Yo no me pienso ir de mi partido de ninguna manera. Siempre digo que algunos quisieran que me fuera probablemente, pero no pienso hacerlo. Yo estoy en ese partido porque creo en él. Yo soy socialista, soy socialdemócrata, si usted prefiere, pero soy socialista. Ah, ¿y podría votar por Lavín en vez de por Jadwe o no? Entonces... No. Bueno, usted no sé si vio un meme que sale la señora Lucía, famosa señora Lucía, diciendo: no me van a creer, no quería decirlo, pero yo además de eterna soy socialdemócrata. De todo el mundo dice que es socialdemócrata, ¿no? No, se lo pregunto si usted dice, tengo muchas cosas que hacer, no estoy para perder tiempo donde no me pescan, donde no me convidan y donde no puedo alegar, no puedo decir lo que pienso. Pero entre las cosas que usted tiene para hacer o quisiera hacer es probar suerte en una aventura presidencial dentro de su partido para después encaminarse más allá. Bueno, esto tiene que ella, usted me está preguntando cosas que me llevan atrás a la historia. Yo de eso se postulé trata. la elección anterior. ¿Te recuerda? Yo estaba en la agencia de La Haya, de Bolivia en La Haya, ¿no? Sí, claro. Algo de eso. Pero se me dijo que el Partido Socialista iba a hacer una votación, una primaria abierta, para elegir el candidato del partido. Y yo estuve dispuesto a eso. Y dejé las cosas, dejé todo ahí y me embarqué en este asunto. Y después, como se embarcó también Ricardo Lagos, como se embarcó también Fernando Atria. Y después resulta que, de buenas a primeras, la misma dirección, más o menos la misma dirección que hay ahora, decidió que no iban a haber primaria. Y claro, nos dejó como colgados de una brocha. Entonces yo ya pasé por eso. Pero naturalmente, si hoy día efectivamente hay una opción en el Partido Socialista para designar un candidato que compita con las demás fuerzas de izquierda por una candidatura, porque yo creo que tiene que haber una primaria. Yo voy a estar disponible, si es que me quieren llevar, por cierto. Voy a estar disponible, pero ojalá no pase lo mismo de la vez anterior, pues. En que de pronto la primaria decidida en un congreso no se hizo. Muchos vieron en ese momento cuando se bajó a Ricardo Lagos y cuando usted y Atria, y no hubo esa primaria, como un momento, como un hito de los últimos hitos importantes del Partido Socialista y de derrota de su sector, cuando eligieron a una persona que venía de afuera, que no tenía historia en el partido, como Alejandro Guillé, y lo hicieron candidato propio.
¿Usted coincide en que ese fue un error histórico del último tiempo del Partido Socialista? Lo pienso, yo lo he pensado siempre que fue un error gravísimo. Porque mire, el Partido Socialista, como lo dije, yo no pude estar en la reunión en que se decidió, pero sí alguien leyó a nombre mío una carta en que yo dije que si nosotros no nombrábamos un candidato socialista, aunque fuera para estar, en ese mismo momento la democracia cristiana iba a decidir no ir a una primaria. Y a esas alturas entonces íbamos a quedar reducidos al PPD y eso significaba que no iba a haber candidatos, que no iba a haber una primaria social y una primaria de la concertación de la nueva mayoría. Y no hubo una primaria de la nueva mayoría. Y yo creo que ahí perdimos la elección. Al margen de Guillé y todo lo demás, perdimos la elección porque todo el mundo habló durante un mes y medio de los candidatos de la primaria de derecha, de la primaria del Frente Amplio, y nosotros nos borramos del mapa poquito antes de las elecciones por un par de meses. Sí. Yo creo que fue un gravísimo error que se cometió en el partido. José, y me temo que van a cometer el mismo de nuevo. ¿Cree que van a cometer el mismo error en pos de quién? Yo pienso que se puede cometer el mismo error de nuevo, porque la verdad es que esto es complicado, pero bueno, a lo mejor ojalá que no, ojalá que realmente si se hace una primaria abierta, sana, y bueno, y el que salga lo apoyemos todos. Yo estoy dispuesto, ya le dije desde el comienzo, yo estoy dispuesto a apoyar al candidato socialista, sea quien sea. Yeah. Pero yo quiero tener también una voz que decir, y por lo tanto... ¿Y por qué teme, José Miguel, de que se repita el error? ¿En qué se funda su pensamiento? A veces el juego de fracciones es un poquito negativo ya en ese sentido. Yeah. Es decir, y además porque estamos en un periodo, Matías, complicado en la política en general, y no estoy hablando solamente de la política socialista, sino que de la política de todo. La política está hecha de cada vez más de intereses personales. Yo le confieso que yo quiero ganar, que quiero que nosotros tengamos la presidencia de la República de nuevo con el mejor candidato o candidata que podamos tener. Y eso para mí es más importante que sea yo. Pero hay mucha gente que no actúa así. Hay mucha gente que cree que él es el llamado a hacerlo. Y creo que eso es muy malo, es muy negativo. Oiga, ¿y qué cuerdas, José Miguel, qué cuerdas hay para ese trompo en el Partido Socialista? Carlos Montes lo quieren levantar con mucha fuerza un sector. Yo creo que Carlos lleva muchos años en la política, está bien, él ha sido parlamentario desde el 90, si no me equivoco. Sí, y muy destacado siempre por todos sus pares. Antes había estado también en los tiempos de la Unidad Popular. Yo conocí a Carlos, en realidad conocí a Carlos cuando militábamos en el MAPU. En el MAPU, los dos, claro. Después él estuvo exiliado por un lado, yo por el otro también nos encontramos en México. Se lo conozco mucho, es una gran persona. Él tendrá que decidir si quiere o no quiere ir, pues. Ahora, a mí no me parece, por cierto, que el acuerdo con el cual nosotros llegamos es que este tema lo íbamos a ver después del plebiscito. Y de repente se empezó a ver antes del plebiscito, pero no he sido yo que lo haya promovido. Ya, o sea, su renuncia a la mesa del Partido Socialista no tiene nada que ver con que usted demuestre ahora su inquietud o su disposición a una precandidatura presidencial por el Partido Socialista. Yo dije hace 2 años que yo estaba disponible para eso y no he movido un dedo después de eso. No he estado en ninguna parte para postularme a ninguna cosa. Y yo acepto que las decisiones sobre eso se van a tomar después del plebiscito. Y ahí veremos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, si usted me pregunta qué es lo que va a pasar, yo espero que no pase lo que pasó cuando íbamos con Guillé y todo lo que hacíamos era perseguir al Frente Amplio a ver si se quería juntar con nosotros, y cuando descubrimos que el presidente Amplio no se quería juntar con nosotros, ya Piñera se había llevado todo el centro político del país. Yo espero que nosotros seamos capaces de formar propiamente una alianza de centro-izquierda, de la izquierda y el centro. De lo contrario, creo que vamos a perder de nuevo. ¿Se puso concertacionista? ¿Siempre se pone a esta hora del día? Yo soy el último concertacionista, es en algunos. Yo creo que la concertación ya tuvo su momento, pero me indigna cuando algunos que vivieron entusiastamente los 20 años de gobierno con la concertación, ahora empiezan a encontrar que estuvo todo malo. Bueno, ¿y qué hicieron durante esos 20 años? No gobernamos. Nosotros cambiamos el país, y cambiamos el rostro del país entero.
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Sacamos al país de una dictadura y lo convertimos en un país democrático y bastante floreciente. Ahora, y quedaron tareas muy graves, claro. Nosotros redujimos la pobreza de 40% a 10%, pero por cierto la desigualdad no fue reducida suficientemente. Los servicios públicos que debían aminorar la desigualdad tampoco se expandieron lo que debían expandirse. Eran tareas, pero son tareas para una nueva etapa. Yo soy un concentracionista orgulloso que creo que cumplimos con un gran cometido, pero que ahora tenemos que cambiar de libreto porque ese tiempo ya pasó. José Miguel Insulza, como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenas noches, que esté bien. Buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Espérenos. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras? Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotiabank acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito o débito para usarlas en lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, a través de una app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. Se esperaba para hoy cifras de inflación, cifras de IPC para el mes de agosto. Estamos siempre pendientes porque están saliendo en todo momento cifras de la actividad económica, cifras de inflación, cifras de empleo. Claro, cuando las cosas andan perfecto sobre un riel, las cifras importan poco. Lo que importa es salir a gozar de un buen momento. No es el caso, porque nos tocó ahora las vacas flacas, nos tocó ahora una crisis. Y entonces nos interesan las cifras porque queremos saber cuándo va a cambiar el viento, básicamente. Entonces es importante hablar con los que saben, entienden y que puedan ayudarnos a leer mejor las cifras. Para eso tomamos contacto con Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Hola, Matías. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tratar de leer el viento, la temperatura, la humedad, cuando uno lee esos paneles de clima, y todos estos datos nos debieran ayudar a pensar. ¿Cómo lees tú este 0,1% de IPC para agosto, que nos habla de un 1,4% en los 8 primeros meses del año, 1,4% de inflación, y 2,4% a los últimos 12 meses? ¿Cómo deberíamos leerlo? ¿Cómo deberíamos entenderlo? A ver, mira, dentro de todo es una buena noticia porque estamos dentro del rango, dentro de la expectativa económica. Tú sabes que mes a mes el Banco Central nos emite una encuesta a expertos con respecto al mercado y te dice más o menos cuál es la expectativa de crecimiento, de inflación y qué va a tener, y estamos dentro de la expectativa. Lo relevante es que tenemos además que, de alguna manera, cuando empezamos a divulgar un poco la información que nos entrega este IPC, primero que nada, estamos absolutamente dentro del bando, ¿no es cierto?, dentro del rango de banda que tiene el Banco Central, más bien acercándonos cada vez más a la parte baja de la tabla. En términos muy nominales, significa que la gente, cuando antes yo tenía 100 pesos en el mes de enero, ¿no es cierto?, hoy día tengo que tener 101,4 pesos para poder comprar lo mismo que comprar en el mes de enero. Y en base a esto habla de una buena situación, y vemos de alguna manera, cuando empiezo a delinear esta información, como te decía, que las principales de la canasta con la cual nosotros componemos, ¿no es cierto?, los diferentes variables con las cuales calculamos ¿no es cierto?, la evolución del precio del dinero, vemos que principalmente en la parte de alimentación y bebidas no, ¿no es cierto?, y bebidas no alcohólicas, junto con vestuario y calzado, fueron las dos categorías que más subieron. Y de alguna manera aquí también se empieza a palpar los efectos, ¿no es cierto?, del 10%, el retiro del 10% de la AFP, en donde de alguna manera hay un impulso de esos consumos, en donde particularmente el calzado de zapatillas de mujer y zapatillas de hombre fueron dos cosas bastante características y inusuales, ¿no es cierto?, que tuvieron un incremento importante, junto con la cerveza, el tomate y la carne de pollo, dentro, ¿no es cierto?, dentro de este polinomio de las cosas que, ¿no es cierto?, más subieron. Y lo que más bajó está dentro de ello la gasolina, ¿no es cierto?, y el transporte de pasajeros interurbanos, la que movilidad, están, ¿no es cierto?, muy de acuerdo con las expectativas de la pandemia. ¿Perdón? Claro, lo que tiene que ver con la movilidad, que está restringida de alguna manera. Entonces, Exacto. esos gasolinas, esos movimientos. Te quería preguntar justamente porque si es 0,1%, pero lo que se mueve muy disparado dentro de ese 0,1%, no todo se movió en 0,1% igual dentro de la canasta. Y el vestuario se movió en 2,3%, con lo cual tiene que haber otro mucho más abajo para que nos haya llegado a dar 0,1%. 2,3% es muy alto en vestuario. El análisis que más ha predominado por estas horas
es asociarlo al retiro del 10% de la AFP. ¿Tú estás de acuerdo por lo que te escuchaba? Que por ahí podría Correcto, ir? sí, claro. Hay una particularidad con eso, ¿no es cierto? Y también, como yo les decía, y también el típico comentario cuando uno ve las noticias, ¿no es cierto? Cuando uno ve, ¿no es cierto?, los comentarios con respecto a la nota de inflación, la gente dice, ojo, pero parece que esta gente, ¿dónde calcula esta información? Y nos damos cuenta que efectivamente el primer quintil de la población, vale decir, el 20% más pobre, cuando se hace un proceso de análisis un poquito más específico, nos damos cuenta que tiene una inflación de un 2,8%, que es, ¿no es cierto?, bastante más, ¿no es cierto?, analizado de lo que es, ¿no es cierto?, el promedio, y tenemos, ¿no es cierto?, que el quinto quintil, vale decir, el de más ingresos, tuvo una disminución de un 0,1%. ¿En qué sentido esto? Que nos damos cuenta que los patrones de comportamiento, los patrones de consumo, ¿no es cierto?, también difieren por quintil. De alguna manera tiene mayor protagonismo, ¿no es cierto?, alimentación y servicios básicos en los quintiles de menor ingreso y, ¿no es cierto?, va cambiando a otros productos, a lo mejor más onerosos, los productos, ¿no es cierto?, que van más bien dirigidos al quinto quintil. Pero evidentemente acá hay una inyección, ¿no es cierto?, que no se esperaba al consumo, que también, ojo, y esto también, cuando empezamos a ver la información también ha pegado en nuestros alimentos. Vemos ¿no es cierto?, la encuesta académica que con respecto a la situación económica ha tenido ciertos cambios sostenidos principalmente durante la última medición comparado con el mes anterior, y eso obviamente creemos que obedece a la inyección de la gente al verse con mayor disponibilidad de ingresos a causa de este 10% también ve con mayor, un poco mayor optimismo también, ¿no es cierto?, la evolución de la economía. Y si a eso, en forma paralela, le vamos sumando que de alguna manera la pandemia en Chile se ha mantenido bastante acotada, ¿no es cierto?, y que hemos logrado mantener a raya la pandemia, si bien no controlada, también nos dice que particularmente, ¿no es cierto?, las medidas de restricción de movimiento se han ido levantando con el correr del tiempo. También eso quiere decir que la actividad económica también empieza a funcionar. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo en este primer fin de semana se empezaron a ver ya funcionamiento a través de los primeros municipios que permitían el uso, por ejemplo, y la aglomeración de personas en restaurantes, ¿no es cierto?, y en lugares públicos, manteniendo medidas de seguridad, y incluso había, ¿no es cierto?, ahí vemos cómo empieza también a modificarse áreas que habían venido muy fuertemente impactadas, ¿no? Alejandro, si vemos que tuvo un empujón enorme esta cifra, el consumo, por el retiro del 10% de las AFP de parte de los chilenos, ¿esto debiera ser transitorio hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto puede efectivamente prender la mecha de algo más estructural? Porque no solamente la gente se gasta, o sea, uno cree que hay dos alternativas con la plata que retiran, pues, los que la ahorran o las que la consumen. Hay quienes la invierten también. Hay gente que compra un carrito para hacer papas fritas, hay otro que se compra otra máquina y da empleo, y ese otro que tiene empleo tiene salario y puede consumir, que antes no podía consumir, en fin. ¿Hasta qué punto crees que esto es estructural o un poco estructural que nos permite pensar en que no va a durar lo que nos quememos la plata? A ver, generalmente la economía, Matías, argumentar algo como monovariable es absolutamente hacerse trampa en solitario. Siempre tenemos que los movimientos, la sumatoria de factores económicos, la sumatoria de buenas decisiones o la sumatoria de malas decisiones o de conflictos internacionales, como por ejemplo puede ser el conflicto entre Estados Unidos y China por la guerra comercial, puede generar, ¿no es cierto?, ir desencadenando una serie de sucesos que a la larga, raya para la suma, generan, ¿no es cierto?, un mal escenario o un buen escenario. Y en esa estructura, ¿no es cierto?, podemos ver que efectivamente tenemos hoy día algunos elementos que han ido de la mano, ¿no es cierto?, de la mejora de las expectativas con respecto a la pandemia y, ¿no es cierto?, de esta inyección que tenemos en el comercio, que tenemos una inyección al consumo que ha sido mucho más potente con medidas de cuarentena que ya llevaba un par de semanas, y uno ve las cifras del COVID, como afortunadamente también han ido hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, mitigándose el impacto que ha tenido la economía. Vemos el desconfinamiento. Hay que recordar que solamente en la región metropolitana aproximadamente el 42% del PIB, del Producto Interno Bruto, se genera en la región metropolitana. Entonces, al momento de generar desconfinamiento, automáticamente se empiezan a mejorar otras variables. De hecho, tomando un poco tu pregunta, las ventas de departamentos en el mes de julio subieron. Porque obviamente mucha gente con su 10% puede haber tomado ese dinero y decir, yo voy a dar un pie con departamento para tener una garantía como un bien raíz para mi jubilación el día que deje de trabajar, tener ingresos por concepto de arriendo. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el consumo, y por otro lado que se empezó a reactivar la economía, y con eso también subieron las contrataciones, por ejemplo, de gente a través de medios de internet para la comercialización de productos. Y este elemento, obviamente, hoy día estamos, ¿no es cierto?, afortunadamente a sentir que hay un cierto brote de optimismo con respecto a la economía. Tenemos, ¿no es cierto?, por otro lado, un precio del cobre
que hace 2 años no sabía sobre los $3, ¿no es cierto? $3 la libra en la bolsa de metales de Londres, y, ¿no es cierto? Y esto de alguna manera habla de una mejora que... Eso te iba a preguntar, los factores externos, ¿cómo están influyendo? A ver, los factores, nosotros, ¿no es cierto?, somos una economía absolutamente abierta. Somos una economía chica, ¿no es cierto?, y obviamente abierta, estamos dentro de las 8 economías más abiertas del mundo, y por ende los coletazos de estos 3 grandes pilares que teníamos, ¿no es cierto? De hecho lo hablábamos, ¿te acuerdas?, en el mes de abril, cuando tuvimos una entrevista con respecto a esta misma cifra, que decíamos, bueno, si las medidas del gobierno eran suficientes o no, y yo te decía que esto era simplemente una noticia en desarrollo, que se hacía muy difícil el poder determinar si las medidas son suficientes en tiempo y en forma. Y obviamente esto cambia en este escenario, y vemos, ¿no es cierto?, que tenemos una economía europea que ha ido preocupantemente también aumentando los niveles de contagio en las últimas semanas. Vemos una economía americana que, a pesar del efecto COVID, ha seguido traccionando fuerte, y vemos una economía china que obviamente es la mejor dentro del escenario de la grande economía del mundo, estos 3 grandes bloques. De alguna manera el mundo descansa en 3 pilares: Estados Unidos, Europa y China, ¿no es cierto?, con un rol también ahí de poder ser el cuarto Japón de los Big Four. Pero de alguna manera tenemos, ¿no es cierto?, una economía asiática que también está traccionando fuerte, han crecido importantemente las exportaciones, cayeron un poco las importaciones por características, ¿cierto?, los mercados en donde productos como la economía chilena u otras economías latinoamericanas se han visto con dificultades para colocar exportaciones también, ¿no es cierto?, allá. Pero vemos que paulatinamente, ¿no es cierto?, la parte más aguda de la crisis de esta pandemia, ¿no es cierto?, ya está pasando, y vemos cómo el IMASEC del mes de julio fue bastante, ¿no es cierto?, fue bastantes puntos menos negativo de lo que esperábamos. Esperamos que el efecto del sector IMASEC del mes de agosto también venga con mejores cifras, también a causa hasta el 20%, o sea, el 10% del retiro de AFP, que va a aportar, ¿no es cierto?, importantemente en el consumo, y por otro lado este desconfinamiento que hace que, de alguna manera, nos hace ver por lo menos que la parte más aguda, más crítica, ¿no es cierto?, de esta pandemia ya está pasando. Vamos a ver cuán capaces somos de recuperar, cuán rápido es la recuperación, si es que se da. Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche, y como siempre lo haces. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Que esté muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, además, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé es simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Y nos vamos a la pantalla grande, donde revisamos nuestro portal de noticias24horas.cl con una música espectacular de fondo, pero antes una pésima noticia. La vacuna de Oxford. Sí, pues. Ahí está, la vacuna de Oxford detiene los ensayos por participantes con enfermedad potencialmente inexplicable. Es decir, vuelta a fase 2, ¿es esto? Yo no soy experto, pero he leído que fase 2 es donde se prueba la seguridad. Fase 3, que son estas y varias más, la de Sinovac, la de Oxford, AstraZeneca, Oxford es la misma, es sueco-inglesa. La fase 3 es de la eficacia, de la capacidad, de cuánto tiempo duran los anticuerpos que generan una vacuna. Estábamos en esa fase con esta, según nos han explicado, y se descubre que hay una de las personas que participó en otro proceso, el anterior, que está con una enfermedad inexplicable. Entonces dicen, ojo, hay que volver un poco atrás, porque puede ser la vacuna la que lo generó. No es seguro, pero se detiene. No es que se votó, se desechó el proyecto, quedó en foja cero, no. Pero se detiene. Ese es el verbo que se utiliza, que es lamentable. Esta es una de las que teníamos la esperanza. Ven que de repente, no por mucho madrugar, se amanece más temprano, hay que esperar nomás que los científicos hagan su trabajo para tener vacuna. Bueno, lea más detalles aquí en 24horas.cl. La temperatura, señor director, en este momento en Santiago, en la región metropolitana, es de 9 grados con 3 décimas. Hace un día muy frío, muy invernal, muy oscuro aquí en Santiago. De hecho, está nublado todavía, pero para mañana tenemos una cosa distinta, y para el jueves, ¿qué decir? Para mañana estará despejado, tendremos una máxima probable de 19 grados, y para el jueves también despejado, por una máxima probable de 20 grados, aquí, 20 grados.
Pero veamos qué ocurrirá en otras regiones del país. Vallenar, región de Atacama, tendrá una máxima probable de 20 grados y estará el cielo despejado. Y la Ligua, región de Valparaíso, despejado y una máxima probable de 21. Este 8 de septiembre se cumple un año de la muerte del gran Camilo Blanes. Se lesionó a causa de una falla renal y a los 72 años, un hombre joven. Pero bueno, la falla renal al final ganó la batalla. Dejó un legado musical inconmensurable, cifras récord, 40 años de trayectoria en la música, más de medio centenar de número uno en las listas radiales, millones de copias vendidas, cassette, discos, compact discs, MP3, ahora en las plataformas. Monstruo, fue un monstruo también. El cantautor alicantino, de allí es este español, de Alicante, una de las voces insignes de España, galardonado en 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, un año después de que millones de fans en el mundo entero lloraron su partida. Recordamos su legado con Algo de mí, canción que sigue vigente en el final, ¿hasta cuándo debería estar en las radios de todo el mundo? Con el gran Camilo Sesto nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias por venir.